Bien, es un gusto verles a todos. Gracias por encender la cámara voluntariamente. Eh, vamos a empezar vamos a empezar con la clase de hoy. Habíamos visto ya lo que son multiplexores. Y multiplexores, solo para entrar en lo que es la clase de hoy, multiplexores es muchas entradas y una sola salida. ¿Cómo accedo a cada entrada? A través de selectores. Habíamos visto los multiplexores 2 en uno, 4 en uno, 8 a uno, 16 a uno, los 32, los 64 a uno. Son multiplexores que los podemos diseñar en base a los anteriores, ¿no? Ahora, los demultiplexores, ¿no es cierto? Es lo contrario a un multiplexor. Los demultiplexores es lo contrario a un multiplexor. Los demultiplexores, en cambio, es una sola entrada y varias salidas, ¿ya? ¿Cómo funcionan los demultiplexores? De la siguiente manera. Igual tienen dos selectores, ¿no es cierto? Tenemos una entrada y varias salidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si nosotros ponemos en este punto, si nosotros ponemos en este punto el 00, ¿no es cierto? 00, lo que va a hacer es que en la salida 0 pone el dato que hay en la entrada. Si nosotros ponemos en nuestro selector 01, en la salida 1 ponemos el dato que hay en la entrada. Si nosotros ponemos 10, nosotros en la salida 2 ponemos el dato que hay en la entrada. O si ponemos 11, en la salida 3 ponemos el dato que hay en la entrada. ¿Ya? Así es como funciona el demultiplexor. El multiplexor era muchas entradas, una salida. El demultiplexor es una sola entrada, varias salidas. ¿Ya? Es lo contrario al multiplexor. Ahora, este demultiplexor, ¿no es cierto? Es muy similar a los decodificadores. Y vamos a ver de una vez qué son decodificadores. Decodificadores también es, bueno, es varias salidas, varias entradas y varias salidas. Funciona de la siguiente manera. La nomenclatura es decode 2 a 4, ¿ya? Decode 2 a 4. En este decode ya aparece los enable, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo el enable con un circulito, quiere decir que necesito que el enable esté en cero, es decir, esté aterrizado, esté conectado a tierra, ¿no? Mientras el enable esté conectado a tierra, miren lo que sucede. Si yo pongo 00, lo que pongo en mi salida es un 1, ¿ya? Si yo pongo 1, 1, lo que pongo en mi salida 1 es un 1. O 1, 0 en mi salida 2, un 1. O 1, 1 en mi salida 3, un 1, ¿ya? Así es como funcionan los decodificadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el decodificador y el demultiplexor? La diferencia es que este dato yo no sé cuánto vale, ¿no es cierto? Es un dato, es una entrada, pero tengo igual dos selectores y cuatro salidas. Aquí miren, tengo dos selectores, A y B, y cuatro salidas, ¿ya? Ahora, la, 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 el, la numeración de los decodificadores es el 74139, el 74138 o el 74154, ¿ya? Son los decodificadores y estos decodificadores en su descripción dicen decodificadores de multiplexores, en inglés decoders de multiplexers, ¿no? ¿Y cómo funciona? Funcionan así, no ponen un 1, sino ponen un 0 y los demás llenan de unos, ¿ya? Los demás llenan de unos. Ponen un 0 y los demás llenan de unos. Entonces, vamos a ver esto en el mismo programa. Voy a mover esto por acá. Voy a mover esto por acá. Y vamos a añadir aquí el 74139. Ya, aquí quiero que ustedes pongan en cuenta, miren, tomen en cuenta que aquí dice decoders multiplexer, ¿no? Decoders multiplexer. Voy a coger este de acá, el LS, el decoder multiplexer. Son, todos son, es lo mismo, solo que son diferentes
diferentes estándares. Voy a coger en este caso el LS y lo voy a poner aquí. Entonces, va a ser tal cual. Voy a necesitar un prácticamente, ya, son muchas salidas y, y las entradas habituales, ¿no? El enable que está negado, necesito aterrizarlo a tierra. Entonces vamos a ver cómo funciona. Miren, en este caso, lo que les decía, ¿no? No pone un 1, sino pone un 0. Pone un 0 y los demás llena de unos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0, 0, escojo la salida 0. 1, 0, escojo la salida 1. 0, 1, escojo la salida 2. Y 1, 1, escojo la última salida 3, ¿no? Así es como funcionan los decodificadores. Vamos con otro. Vamos con el 74. Rápidamente, vamos con el 74. Hagámosle ese, ¿ya? El 74, 154. El 74, 154. Vamos con el 74, 154. 74, 154, gol de Barcelona. Ya. Este tengo cuatro estados. Y tengo dos enables, ¿no? Y aquí voy a tener y lo más tedioso es conectarlos, ¿no? Más que, más que ponerlos a funcionar. El último está mal. Bien. Entonces, bueno, ahí los enables no están conectados, por lo tanto no va a funcionar. Conecto los enables. Y ya, ahora sí va a funcionar, ¿no? Entonces, miren. Miren. Ya, así es como funciona.
Y eso son lo que respecta a decodificadores. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Los decodificadores son de multiplexores también. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está entendido? Los decodificadores lo que hacen es transformar un código, ¿no es cierto?, en otro código. ¿Ya? Transforman códigos. Entonces, yo a través de decodificadores lo que yo puedo hacer es interpretar, ¿no es cierto?, un código que puede estar funcionando, o sea, que me pueden estar enviando, ¿no? O codificar también, codificar otro código. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Utilizando, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un decodificador 16 en uno, pero con el 74, mucho ojo, con el 138. Ya, 138, voy a coger este de aquí y voy a hacer, ya, entonces lo voy a conectar. Esa es un poquito la lógica de los decodificadores, ¿no? Es un poquito la complejidad que podemos tener cuando trabajamos con decodificadores. Es, es generar ya sea decodificadores de multiplexores o multiplexores más grandes, ¿no es cierto?, de lo que hay en el mercado. Entonces, con lo que hay tenemos que generar estos decodificadores. ¿Ya? No es tan difícil, es sumamente fácil. Es sumamente fácil. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestras entradas. Si tengo 4 decodificadores, necesito 4 selectores, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es que los tres selectores de aquí, los voy a cortocircuitar de esta manera. Listo, ¿ya? ¿Qué más voy a hacer? Em, voy a tomar, aquí yo tengo, en este decodificador tengo dos enables negados y un enable sin negar. Entonces voy a tomar el enable sin negar de acá, ¿no es cierto? El enable sin negar de acá y lo voy a conectar aquí, ¿ya? Y también voy a tomar un enable de aquí, negado. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Lo demás voy a conectar a tierra y a VCC. Entonces, vamos primero con ground. Estos dos voy a conectar a tierra. Ese también voy a conectar a tierra y ese también a tierra. Y acá voy a poner una fuente de poder. En realidad voy a poner esta de acá. Bueno, ahí. 5. Ya, listo.
Entonces, miren lo que voy a hacer. Ahí está 0, 0, ¿no es cierto? A ver, 0 es al revés. No, no, sí está bien. 0, 0, 1. Vamos con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Entonces ahí está el decodificador. ¿Qué es lo que hice? Miren, aquí está el secreto de este decodificador. Es cuando yo pongo este en 0, este es el decodificador que se activa, ¿no es cierto? Entonces cuando estoy en 0, quiero que se active este decodificador de acá. Y cuando pongo en 1, se bloquea este y se activa este de acá. Por eso cojo los enables, uno negado y otro sin negar, ¿no es cierto? Para que mientras el uno se active, el otro se desactive, ¿ya? Así es como funciona. Em, Eso es un poquito la complejidad. Hacer decodificadores, por ejemplo, 64, perdón, a ver, 664, 532, ¿no es cierto? Decodificadores así. Es un poquito la complejidad de este tema. ¿Tienen alguna pregunta acerca de decodificadores? ¿No? Bien, este archivo va a estar subido en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Eso es con respecto a decodificadores. Am, bueno, vamos a ver un decodificador más. Vamos a ver un decodificador más. Y el decodificador que vamos a ver es un decodificador de display de 7 segmentos. ¿Ya? Un decodificador de display de 7 segmentos. Primero vamos a ver qué es un display 7 segmentos. Un display 7 segmentos en realidad es un juego de LED. Un display 7 segmentos son LEDs dispuestos de esta manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un segmento A, B, C, D, E, F y G. Cada segmento es un LED. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, señor Abel, ¿qué segmento debo prender para que se muestre el número 9? El segmento F, A, G, B y C. F, perdón, F, A, G, B, B y C. ¿cuál? C B y C. y C, ya, muy Ahí. bien. Ya, ahí Ahí. está el número 9, ¿no? Entonces, pero yo a este 9, ¿no es cierto? A este 9 yo tengo que ingresarlo en un código binario, ¿no es cierto? ¿Qué código binario es el número 9? Es el 8, perdón, sí, el 8, el 0 y el 1, ¿no es cierto? Ese es el 9. Entonces yo tengo que ingresar ese código binario y ese código binario tiene que identificarse, ¿no es cierto? Como el 9. Ahora, ahora, yo puedo, estos son juegos de LEDs, ¿no es cierto? Yo tengo dos maneras de conectar. Puedo conmutar toditos los ánodos, ¿no es cierto? Y conectarlos a VCC, a voltaje de corriente directa. Y aquí conectar el A, el B, el C y el D, hasta el G, ¿no es cierto? O puedo conmutar toditos los cátodos, ¿no es cierto? Y conectar a tierra y en A conectar en cada ánodo, conectar el A, el B, el C y el D, ¿no es cierto? Puedo conectar así. De acuerdo a esto, ¿no es cierto? Los decodificadores que yo voy a usar son el 7447, ¿no es cierto? Que es el ánodo común, el 7447 que es el ánodo común y el 7448 que es el cátodo común, ¿ya? Cualquiera de los dos puede usar. Ahora, vamos a Proteus. Vamos a Proteus para realizar la simulación de los displays.
Entonces, voy a escoger, primero vengo acá y voy a buscar displays. Y en displays voy a irme a los displays de 7 segmentos. Voy a escoger estos displays de acá. Ya, estos displays de aquí. Entonces voy a escoger un display que diga ánodo común. Y voy a escoger otro display que diga cátodo común. Solo que quiero ese rojo ya. Entonces, ánodo común y cátodo común. También voy a escoger el 7447. Y el 7448. ¿Ya? Entonces, voy con el 7447 y voy con el 7448. Voy a poner los displays. En ese caso, el 74, bueno, aquí me da una pequeña forma de cómo debo conectar, ¿no es cierto? Porque aquí ya me dice que estas van a ser conectadas a tierra, o sea, todos estos de aquí se van a conectar a tierra, entonces, y acá arriba está la conexión a BCC. En cambio, aquí me dice que estos van a tener conexión a BCC y acá abajo voy a tener que conectar a tierra, entonces así es como lo hago, ¿no? Y simplemente procedo a conectar. Procedo a conectar así. ¿No es cierto? Y acá lo que voy a hacer es conectar para ingresar mi número, ¿no? Entonces aquí ingreso el número. Ah, perdón. Listo, entonces el 1 conecta a tierra. Este de acá conecta a tierra. Y el otro conecto a BSC, a DC, ¿no? Una fuente DC. Una fuente DC. Entonces, ya. Aquí pongo 5 voltios. Y listo, miren, ahí tengo 0, 0, ¿no es cierto? Si yo pongo un 1, se va a poner un 1. Si yo pongo un 2, se va a poner un 2, un 3, un 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Se va a poner un 8, un 9, ¿no es cierto? El 10 es es este de aquí, pero no hay 10, no hay manera de representar un 10 con un display, ¿no? Entonces, no hay manera, ¿ya? Pero esos son los displays. Hasta el 9 puedo representar con un display de 7 segmentos. Estos son los displays de 7 segmentos que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, usemos este display. Usemos este display para representar esta suma, por ejemplo. Esta suma de aquí, ¿no es cierto? Entonces, no voy a borrar esto, voy a copiarle más bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiarme este display control. Ya.
Ya. Vamos a ver cómo nos queda. Bien, voy a representar el primer número. Voy a representar el primer número. Entonces, A. Lo único que hice fue conectar, ¿no? Conecté, ¿ya? Entonces, vamos a ver. A ver, ¿por qué me sale así? Me sale así por una razón. La razón es que yo no puedo dejar sin conectar, por ejemplo, aquí. Yo tengo el C y el D sin conectar, no puedo dejar sin conectar el C y el D. Acá también no puedo dejar sin conectar el C y el D. Y aquí también tengo que conectar el D. ¿Ya? Bien, ahí sí me sale. Entonces, por ejemplo, 1 más 1, 2, ¿no? 2 más 1, 3. Por ejemplo, 3 más 1, 4. O 3 más 3, 6. ¿Ya? Así es como funciona. Así es como funciona el display 7 segmentos, ¿no? El display 7 segmentos. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, esto es lo que respecta a bloques funcionales. Todo lo que está en este archivo de Proteus es lo que respecta a bloques funcionales. No sé si tienen alguna pregunta tal vez. Este archivo va a estar subido en su página de Classroom para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Por favor, revisarlo. Aquí está todo lo que ustedes necesitan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, nosotros estamos viendo, o esta asignatura se llama Sistemas Digitales. Sistemas Digitales prácticamente está dividida en dos clases fuertes, ¿no? La una son circuitos combinacionales, ¿no es cierto? Y para circuitos combinacionales lo que nosotros utilizamos es la lógica binaria, ¿no es cierto? Dentro de lógica binaria lo que nosotros, eh, lo que nosotros vemos es compuertas lógicas, señales digitales, álgebra de Boole, mapas K, ¿no es cierto? Y nos sirve para solucionar problemas, ¿no es cierto? Que por ejemplo problemas de decisiones donde no se sabe, por ejemplo, decisiones para seguridad para encender un motor, decisiones para encender un foco, ¿no es cierto? O para la votación de jueces, de un jurado. Nosotros utilizamos lo que es lógica combinacional, ¿no es cierto? A través de compuertas lógicas, podemos simplificar con álgebra de Boole o con mapas K, ¿ya? Pero también dentro de circuitos combinacionales nosotros tenemos todo lo que acabamos de ver, que son bloques funcionales, ¿no es cierto? Los circuitos aritméticos se diseñan a partir de circuitos combinacionales. Los circuitos los multiplexores, los demultiplexores, los decodificadores, todo eso se diseña a partir de circuitos combinacionales. Entonces, por ejemplo, yo podría decirles en la prueba, diseñe un decodificador, ¿no es cierto? Que tenga un decodificador 4.8, 4.16, perdón, 4.16. Y ustedes, con circuitos combinacionales, con compuertas lógicas, ustedes tendrían que poder diseñar un decodificador 4.16, ¿ya? Es un poco largo, un poco extenso, por eso es que ya
Hoy en día tenemos los circuitos integrados que son bloques funcionales que solamente los podemos utilizar y ya no tenemos que estar diseñando. Pero sin embargo, bloques funcionales también está dentro de circuitos combinacionales. Ahora, la otra rama fuerte de sistemas digitales son los circuitos secuenciales. Y los circuitos secuenciales prácticamente tienen que ver con flip-flops, ¿ya? A estos flip-flops nosotros les llamamos circuitos biestables, circuitos secuenciales, porque como bien dice su nombre, va a seguir una secuencia, ¿ya? Va a seguir una secuencia. Son circuitos donde ya no llamamos a la tabla de verdad, ya no le vamos a llamar solo una tabla de verdad con todas las probabilidades, sino que vamos a llamarle estados, ¿no es cierto? A cada probabilidad va a ser un estado. Entonces, dentro de los flip-flops, nosotros vamos a ver en las aplicaciones de los flip-flops, ¿no es cierto? Que son registros de memoria, contadores y registros. En realidad aquí no son registros de memoria, sino es memoria, ¿no es cierto? Memoria, contadores y registros, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes más van a utilizar? Van a utilizar estos contadores. Estos contadores son los que más van a utilizar. Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar en lo que son flip-flops, ¿ya? Flip-flops. Vamos a empezar con el primer flip-flops. Miren, la construcción del primer flip-flop, déjenme borrar esto, la construcción del primer flip-flop lo construyen así. A alguien se le ocurrió hacer esta maravillosa construcción a partir de compuertas NAND, ¿ya? A partir de compuertas NAND se deciden hacer esta maravillosa construcción. Entonces, miren, la compuerta NAND, ¿no es cierto? Tiene este funcionamiento. Es la negación de la AND. Entonces, 0 por 0 es 0, pero como es una NAND, da 1. 0 por 1 es 0, pero como es una NAND, da 1. Acá también da 1. Y 1 por 1 es 1, pero como es una NAND, da 0. ¿Ya? Así funcionan las compuertas NAND. Entonces, quiero que pongan atención porque cuando es una compuerta NAND, hace falta que haya un 0. Miren, si hay un 0, ya pongo un 1. Si hay un 0, ya pongo un 1. Si hay un 0, ya pongo un 1. Tiene que haber dos unos para que haya un 0, ¿no? Entonces, voy a comenzar en este estado. Mucho ojo que ahora les voy a llamar estados, ¿no? Ahora se llaman estados. Entonces, comienzo en este estado, ¿no es cierto? Comienzo en este estado y No le escucho, Inge. ¿ahí me escucha? ¿Sí Ahí me sí estaban le escuchando antes? No, no le escuchamos lo que dijo. Pero la introducción, ¿sí escucharon? Sí, la introducción sí. Allá. Entonces, las compuertas NAND, ¿no es cierto? Hace falta que haya un 0 para que en la salida haya un 1. Miren, si hay un 0, en este caso hay dos ceros, ya hay un 1. Aquí hay un 0 y hay un 1. Si hay un 0 acá, ya hay un 1, ¿no es cierto? Solo en este caso, cuando vale 1, 1 la entrada, hay un. Entonces, si yo pongo 1 en S y 0 en R, ¿no es cierto? Aquí de una la compuerta NAND dice, no, pues aquí ya hay un 0, entonces aquí yo pongo un 1. Y este 1 se realimenta acá, ¿no es cierto? Y aquí me dice 1, 1 es 0. Y este 0 se realimenta acá y solamente confirma que aquí va a haber un 1. ¿Ya? Entonces miren, qué es lo que puse? De hecho, vamos borrando esto para... ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Que cuando yo puse en S1 y en R0, se puso un 1 en Q y en Q negada un 0. Esto es Q negada, ¿no? Esto va a ser Q negada, ¿ya? Un 0. Bien, vamos a saltar al siguiente estado, ¿no es cierto? Y en el siguiente estado, ahora S va a seguir valiendo 1 y R va a seguir valiendo un
Perdón, R va a cambiar a 1. Entonces cambiamos. Aquí esto vale un 1. Esto vale un 1, ¿no? Cambié a 1, ¿no es cierto? Aquí esta NAND dice, no, pues aquí igual yo tengo un 0, mantengo este estado, va a valer 1. Y acá viene 1, mantengo el estado 1, 1, 0. Entonces, en este estado, mucho ojo, en este estado 1, 1, no hubo cambios, ¿no? Se mantuvo el estado, ¿ya? Vamos al siguiente estado. Ahora, S va a valer 0 y R va a valer 1. Entonces, vengo acá, S cambia por 0, ¿no es cierto? Y R vale 1. Cuando S cambia por 0, dice, no, pues, la NAND dice, no, pues aquí ya tengo una entrada con 0, por lo tanto mi salida ya no es 0, sino es 1, ¿no es cierto? Porque tengo 0, 1, miren, 0, 1, la salida es 1, entonces esto cambia por 1. Cambia por 1 y acá también se realimenta, ¿no? Acá también cambia. Entonces, aquí cambia 1. Y esta NAND dice, no, pues tengo 1, 1 en la entrada, por lo tanto mi salida va a ser 0. ¿Ya? Va a ser 0. Entonces, miren qué es lo que tengo en este estado. Tengo 0 y tengo un 1. Y otra vez vamos al siguiente estado que es 1, 1, ¿no es cierto? Entonces en el siguiente estado, ese que estaba en 0 va a cambiar a 1. Ese que está en 0 va a cambiar a 1. Y miren lo que pasa. Aquí 1, 1, ¿no es cierto? Ah, perdón. Aquí me faltó cambiar, ¿no? El estado anterior, perdón. El estado anterior aquí, este está realimentado, vale 0. Ya, ahora sí. Entonces, ahora ese vale 1, pero la NAND dice, no, pues sí, yo no cambio porque aquí este vale 1, pero acá sigue valiendo 0. Entonces, este se queda con 1. Se realimenta acá 1, 1. 1, 1 en la NAND es 0, no cambia, ¿no? Entonces, en este estado mantengo, no hay cambios, ¿no? Y vamos a poner el siguiente estado, ¿no es cierto? Que es un estado de 0 y 0, ¿no es cierto? 0 y 0. 0 y 0. Entonces pongo 0 y pongo 0. Y aquí, a ver, 0, 0 y 0, 0, 1, ¿no es cierto? El resultado es 1. Y 0 y 0, el resultado es 1, ¿no es cierto? Y aquí se realimenta acá y sigue siendo, no hay cambios, ¿no? El resultado es 1, 1. Entonces aquí, en este caso, este caso específico, ¿no es cierto? No voy a encontrar sentido. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Porque miren, este flip-flop se llama RS por las palabras set, reset, ¿no es cierto? Set significa colocar un 1 y reset significa limpiar, poner un 0, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un 1 en S, ¿no es cierto? Y un 0 en reset, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner un 1. Voy a fijar un 1, ¿no es cierto? Voy a fijar un 1. Cuando tengo 1, 1, des en cuenta este estado 1, 1, no hay cambios al estado anterior, se mantiene el estado. Miren, cuando tengo 1, 1, no hay cambios del estado anterior, se mantiene. Por lo tanto, a este estado es un estado de memoria. Es un estado de memoria, ¿no es cierto? Y cuando yo pongo 0 en set, pero 1 en reset, miren lo que hago. Se resetea en 0, se limpia en 0, ¿ya? Se limpió en 0. Entonces, si se limpió en 0, ¿no es cierto? Sí, significa que este flip-flop está funcionando. Este flip-flop es un flip-flop set reset, ¿no es cierto? RS. Entonces vamos acá, vamos a poner nuevo. Déjenme. Flip-flops. Entonces, vamos a escoger las compuertas NAND, ¿no es cierto? Para
para hacer la simulación vamos a escoger las compuertas NAND. Vamos a escoger el Logic State. El Logic State y el Logic Proof. ¿Listo? Entonces vamos a coger el Logic y vamos a poner las compuertas NAND. Entonces, miren, este va a ser R. Perdón. Este va a ser R y este va a ser S, de set y reset, ¿ya? R y S. R y S. Y esta salida va a ser Q y Q negada. ¿Ya? Entonces yo pongo simular. Habíamos dicho que 0, 0, ¿no es cierto? Me da 1, 1, ¿no? Pero vamos a continuar a seguir esta tabla. Vamos a poner 1 en S y 0 en R. Entonces, 1 en S y 0 en R, miren, ¿no? O sea, vamos a hacerlo así. Ahí, ¿ya? 1 en S, 1 en S y 0 en R, ¿no? Luego saltamos a 1, 1. Miren, no hay cambio de estado. Luego saltamos a 0, 1. Ahí sí cambia, ¿no es cierto? Limpia lo que hay aquí. Pone un 0, ¿no es cierto? Y luego saltamos a 1, 1. Y miren, no hay cambio. Perdón. Sí, a 1, 1 no hay cambio. Y luego saltamos a 0, 0. ¿No es cierto? Ahora, este estado de 0, 0 es un estado que no es el deseado, no es el que yo quiero, ¿no? Por lo tanto, a este estado yo le voy a llamar un estado indefinido, ¿no es cierto? Es un estado en el que esto no es lo que yo busco, ¿no es cierto? Es un estado indefinido. Indefinido, ¿ya? Es un estado indefinido. Listo, entonces, miren, hemos simulado este flip-flop RS, ¿no es cierto? Y este flip-flop RS ya me sirve, ¿no es cierto? O para fijar un 1 o para borrar el 1, ¿no es cierto? O para tener una memoria, ¿ya? Ese es el flip-flop RS. El flip-flop RS es el flip-flop más básico y es el flip-flop que se utiliza para construir otros flip-flop. Por ejemplo, el flip-flop D. El flip-flop D, ¿no es cierto? El flip-flop D, lo que está hecho, bueno, está diseñado de esta manera, ¿no es cierto? Con compuertas NAND, con puras compuertas NAND. Y el flip-flop D, lo que me permite, voy a explicarlo acá, ¿no es cierto? Lo que me permite el flip-flop D, déjenme borrar esto y les explico el funcionamiento. El flip-flop D, en cambio, ¿no es cierto? Miren lo que tenemos en el flip-flop D es esta construcción y la vamos a analizar poco a poco. Entonces, aquí en el flip-flop D ocurre algo, ¿no es cierto? Que es bien importante y es una tónica de todos los flip-flop. Aquí me importa un poco lo que es el estado presente de la salida Q y el próximo estado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, miren, en el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Yo tengo esta construcción. Aquí voy a conectar esto inicialmente a BCC. Voy a conectarlo a BCC, es decir, a 5 voltios, ¿no es cierto? Lo voy a conectar a 5 voltios esto, BCC, ¿ya? Lo voy a conectar a BCC.
y vamos a ver qué pasa. Entonces voy a trabajar todo con anaranjado. Ya, vamos a ver. Cuando Q vale 0, ¿no es cierto? Entonces este estado vale 0. Y ya, yo ya comprobé en el flip-flop anterior que si este vale 0, esta es la negación. Este vale 1, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando Q vale 0, ¿no es cierto? Yo aquí tengo 0. Aquí tengo un 1, ¿no es cierto? Listo. Y D vale 0. Aquí vale 0, ¿no es cierto? Entonces aquí ingresa 0. Aquí es 0, pero esta es la negación, por lo tanto aquí vale 1. Y esto siempre vale 1, ¿no es cierto? Esto siempre vale 1. Entonces miren, aquí 1, 1, ¿no es cierto? Según la NAND, 1, 1, esto es 0. Entonces en C tengo 0. Y en R tengo un 1, no 0, 1. En R tengo un 1. Entonces miren, voy a borrar un ratito esto. Entonces, miren, no importa que tenga, si yo tengo, ya lo comprobé en el flip-flop anterior, ¿no es cierto? Si yo tengo 1 en R y 0 en S, aquí yo voy a tener 0 en mi salida, ¿no? En mi salida voy a tener 0, de acuerdo al flip-flop anterior, entonces voy a tener un 0, ¿ya? ¿Qué pasa si el estado sigue siendo 0, el estado de la salida Q, ¿no es cierto? El presente estado es 0, la negación es 1, pero el D cambia a 1. El D ahora vale 1, ¿no es cierto? El D vale 1. Entonces, cuando el D vale 1, miren, viene 1, 1, ¿no es cierto? 1, 1 es 0, ¿verdad? 1, 1 es 0. Aquí vale 0. Y acá en cambio viene 0, 1, 1, 1. A ver, perdón, aquí falta borrar, ¿no? Esto vale 1. La negación también cambia. Aquí vale 1. Acá vale 0. 1, 0. Esto es 1. De acuerdo a la NAND. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo S1, R0. Pues aquí tengo un 1. Y otra vez, ¿no es cierto? Y otra vez el estado, este estado de aquí, ¿no es cierto? Viene y se coloca acá. Ahora el presente estado es 1, pero D va a valer 0. Entonces otra vez D vale 0. Entonces borro todos los, ¿no es cierto? Y D vale 0. Entonces aquí entra 0. Por lo tanto, aquí entra 0. Aquí vale 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, 0, 1, esto es 1 y esto es 0, ¿no es cierto? Entonces esto es 1 y esto es 0. Miren, ¿qué pasó? Aquí, bueno, no le cambié, pero aquí otra vez vale 0, entonces otra vez vale 0, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es vamos a simularlo antes de decirle qué es. Entonces, primero que todo, tengo las NAND. Tengo las NAND de esta manera, ¿no es cierto? Y tengo otras dos NAND. Ya. Aquí tengo otra NAND, que es la negación. Tengo solamente una entrada. Esto está cortocircuitado. Y tengo dos salidas, ¿no? Ya. Así está el circuito, el seguidor, ¿no? Ya, aquí me falta un dato y es que esto está conectado a...
a 5 voltios, ¿no? A veces C, ya. Bien, miren, ¿qué es lo que hace prácticamente este circuito? Si aquí pongo un 1, en mi salida tengo un 1. Y si aquí pongo un 0, en mi salida tengo un 0. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, este circuito, ¿no es cierto? Se le llama circuito seguidor. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí, yo veo en mi salida, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay un 0, en mi salida hay un 0. Ahora, pongan mucha atención. Esto es la D. Esto es Q negado. Perdón, Q. Y esto es Q negado. Q negado. ¿Ya? Entonces, miren. Lo que hay en mi salida, solo fíjense en Q, ¿no es cierto? Lo que hay en mi entrada, hay en mi salida, ¿ya? Eso es lo que les estaba intentando explicar a través del funcionamiento. Ahora, a este circuito se le conoce como un circuito seguidor. Este circuito se llama flip-flop tipo D porque D es de data, ¿ya? Y también este circuito es un circuito o se le conoce como una latch. Latch es la estructura más básica de una memoria capaz de almacenar un bit, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, lo que yo tengo aquí se almacena acá, ¿no es cierto? Es capaz de almacenarse acá. Entonces, mientras yo tenga energía aquí, ¿no es cierto? Yo voy a almacenar el dato que hay acá, ¿ya? El dato que hay aquí, ¿no es cierto? Se refleja en la salida. Por eso se le conoce como un flip-flop seguidor, un flip-flop tipo latch, ¿no es cierto? Es una latch de memoria que es la estructura más básica que me permite almacenar un bit. Entonces, con los flip-flop, ¿no es cierto? Desde el RS, nosotros ya venimos manejando un registro de memoria. ¿Sí se dan cuenta? Un registro de memoria que me permite repetir estados, ¿no es cierto? Y la repetición de estados, esa repetición de estados ya es memoria, ¿ya? Esa repetición de estados ya son memorias. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca del funcionamiento de este circuito tipo D? De este flip-flop tipo D, ¿no? ¿Está claro? Ahora, en este flip-flop tipo D aparece un concepto que es lo que vamos a manejar durante todo esta semana, ¿no es cierto? Y es en esta unidad de circuitos secuenciales. Y es que al hacer clic aquí, yo voy a escoger el que dice clock, ¿ya? El que dice clock. Y vamos a ver cómo funciona el clock. Y lo vamos a ver con un osciloscopio. Voy a conectar aquí, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, donde me conecte, pero bueno, quiero conectarme ahí. Entonces, el clock es una señal cuadrada, ¿ya? El clock es una señal cuadrada. Esa parte de aquí es bajo, ¿no es cierto? Y esa parte es alto. Aquí representa 0 voltios, más o menos viene así. Y acá arriba representa 5 voltios. Cada cuadrito, mucho ojo, cada cuadrito vale, en este caso vale 2 voltios. Entonces miren, 2 4 la mitad, 5 voltios, ¿no? Entonces el clock es una señal cuadrada de 5 voltios, ¿ya? Una señal cuadrada de 5 voltios. Siempre va a estar así. Ahora, yo quiero que ustedes vean, ¿no es cierto? Cómo se ve la salida, ¿no es cierto? Y cómo se ve la entrada. La entrada también está aquí. Ya. Entonces, ya, pongamos aquí la entrada y pongamos acá la salida. Listo. Entonces, miren. Aquí tengo el reloj.
¿No es cierto? El azul va a ser la D. Miren, el azul va a ser la D. ¿Si ven cómo la D cambia? Miren, si yo estoy jugando con la D de esta manera, miren, si yo estoy jugando con la D de esta manera, miren cómo lo que yo haga con la D se ve reflejado acá, ¿ya? Y el rojo, mucho ojo, el rojo es la salida. Ahora quiero que ustedes se den cuenta de algo. Quiero que ustedes se den cuenta de algo. Miren, yo voy a intentar... Ya, ahí por favor. ¿Quién lo notó? Voy a poner acá la imagen. ¿Quién notó lo que está pasando? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién notó lo que está pasando acá? ¿Por qué se...? Ah, ya sé qué pasó. Ya, a ver, vamos a ver. A ver. Ya, ahí se ve más o menos. Vamos a ver. Miren lo que está pasando. Control Z. Ya. Quiero que ustedes se fijen lo que está pasando. Miren, el tipo D, ¿no es cierto? Miren, se mantiene, ¿no es cierto? Y lo intenté hacerlo así como una señal cuadrada. Pero miren, la salida, ¿qué pasa? La salida solo funciona cuando está en alto, miren. ¿Sí, sí se dan cuenta? Por ejemplo, mientras aquí está en bajo, quiero que se fijen en esto. Aquí. Miren, mientras está en bajo, se dan cuenta que... ¿Cómo le hago más pequeño el...? Aquí. Listo, ahí. Entonces, miren, mientras está en bajo, miren, aquí hay un cambio, ¿no? Si se dan cuenta que hay un cambio en el D, pero en la salida no se refleja ese cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no se refleja ese cambio? Porque la salida solo va a reflejar los cambios, ¿no es cierto? Cuando el reloj esté en alto, es decir, esté en uno, miren. Cuando está en uno, ahí sí se refleja el cambio, miren, tal cual. Pero cuando está en bajo, miren, acá está en bajo, tampoco se reflejan los cambios. ¿Sí se dan cuenta? Así es como funciona el flip-flop tipo D. Entonces, por eso es que el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Cuando tengo un reloj, solo toma efecto cuando está en alto, ¿no? Cuando está en bajo no toma efecto, ¿ya? Así es como funciona el flip-flop tipo D. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Miren, aquí yo hice un pequeño dibujo, ¿no es cierto? Así, aquí se puede ver un poco más calmado, ¿no es cierto? Más calmado. Se puede ver el flip-flop D es lo que intentaba yo hacer, así como una secuencia de pulsos, ¿no es cierto? Como está acá. Pero la salida solo va a hacer caso o solo va a obedecer cuando el reloj está en alto. Miren, solo cuando está en alto, ¿no es cierto? Solo cuando está en alto. Cuando está en bajo, no obedece, ¿ya? Bien, eso es lo que refiere al flip-flop tipo D. ¿Tienen alguna pregunta?